Es una porción que tenemos para nosotros, pensando y pongo en su corazón esta idea que será el título de reflexión de esta tarde, es Viviendo con Esperanza, centrada perfectamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a leer, por favor, con cuidado, del 50 al 58. Les pido si lo hacemos de forma alternada. Empiezo yo, por favor. Dice la Escritura: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre obedeciendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, queridos hermanos. Muchos de nosotros, si no es que todos, hemos asistido a algún funeral. Y en los funerales se hace muy evidente el concepto de esperanza. Me ha tocado participar en funerales donde no para la gente de llorar, de gritar. Y podemos nosotros entender lo que les dijo el apóstol Pablo a los de Tesalonicenses en el capítulo 4. Ellos murieron sin esperanza. Por eso ese llanto y ese clamor que tiene esa familia, los seres que perdieron a una persona que amaban, se puede entender. Hemos estado también en funerales, algunos de nosotros hemos coincidido, donde se convierte en una fiesta, donde hay coros, hay cantos, hay alabanzas, y hay un reconocimiento de la familia y de los seres que estuvieron cerca de esa persona, de que hay paz y tranquilidad en ellos. ¿Por qué? Porque la persona que falleció, su ser amado, murió en la esperanza. Es muy interesante estos extremos, y estaba recordando al reflexionar en la meditación de esta tarde, una historia que leí en un libro hace algún tiempo, y era una historia donde un grupo de personas estaban siendo llevadas en un curso para que reflexionaran acerca de la importancia de la vida. Y el instructor puso en medio de la sala un féretro. Cuando entraron los participantes, ya se imaginarán, ¿no? ¿Qué hace ese féretro allí? Los formó y les dio la indicación y les dijo: necesito que vayan, por favor, uno por uno, levanten la tapa, se asomen a ver, y después se van al otro lado de la sala y al final hablamos. Poco a poco fueron pasando, y uno del que cuenta la historia dice que veía cómo los que estaban viendo y levantaban, muchos lloraban, se estremecían y bajaban. Y la pregunta era, pues, ¿quién está allí o qué están viendo que los promueve tanto, no? Fíjense que la historia dice que poco a poco fueron pasando, y hasta que llegó esta persona, le tocó su turno, levanta la tapa y lo que hay es la imagen de su rostro. El instructor había colocado un espejo, y era una forma tremenda de hacerlos reflexionar para ese curso. ¿Qué va a pasar el día que te mueras? ¿Qué va a suceder?
Realmente luego no nos damos tiempo y estamos muy ocupados y muy entretenidos en muchas cosas. Y si nosotros nos atenemos a lo que dice la Escritura, también nos lleva a esta reflexión. Cuando nosotros leemos lo que dice el libro de Eclesiastés al principio, nos dice que es mejor ir a la casa donde hay luto que ir a la casa donde hay banquete. ¿Por qué? Porque ir a un evento donde hay luto nos va a dar la oportunidad de reconocer que todos los que estamos allí, algún día estaremos en esa posición. Y es la oportunidad de reflexionar y de meditar en el día presente y lo que está por venir en el día futuro. Dice Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa de luto que el que está en banquete, porque aquellos es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es la idea de este día, que meditemos en nuestro foro interior, en nuestra vida presente y el aquí y ahora, y por qué el Señor nos permite hoy estar juntos, pero la visión que nos da la Escritura de ver hacia un futuro, porque lo que hemos estado meditando en estas semanas tiene que ver lo que el Señor quiere y ha revelado en las Escrituras para su iglesia, para aquellos de los que decíamos la semana pasada que estamos en Cristo. Así la carta del apóstol Pablo a Corintios es una carta que en este capítulo 15 va a centrar su pensamiento en la esperanza. Todo el capítulo 15 va a centrar bajo una figura, que es la figura que hoy cantamos, el Cordero de Dios. Hoy cantamos y celebramos a Cristo que vivió, que murió, y es de quien está hablando el apóstol Pablo en este capítulo 15. Y al final de este capítulo, es larguísimo, quizás es el más largo de la carta, y nos da idea de por qué. Porque el concepto teológico que maneja aquí es de vital importancia para la vida del pueblo. Porque resalta en esta teología la esperanza para un pueblo que está pasando, atravesado por situaciones diversas. Describe a los de Corinto. Los de Corinto podríamos saber en la historia que es un pueblo complicado, un pueblo que Pablo visitó en su segundo viaje misionero, que formó una iglesia con la que caminó más de 1 año y medio y que ahora los está pastoreando a forma de carta, porque sabe que hay desviaciones en la doctrina, porque sabe que hay dudas en la fe, porque sabe que hay personas que están metiendo pensamientos contrarios. Entonces Pablo habla con ellos por medio de la carta y les enfoca dónde deben poner su atención. Así la carta del apóstol Pablo en el capítulo 15 va a cerrar después de una serie de aspectos prácticos que ha venido desarrollando en los previos capítulos, donde cómo debe conducirse una comunidad en lo particular, en lo individual, en lo familiar y también, por supuesto, en la comunión en la iglesia. Ahora les va a decir a todos hacia dónde tiene que dirigir su mente y su corazón. Cuando nosotros hablamos dentro de los campos de las clases de escuela dominical o las clases que han tomado de teología, podemos ver que hay un aspecto fundamental que se marca en todo el camino de la salvación y tiene que ver la perseverancia de los santos y tiene que ver con esa condición que está dada para los que están en Cristo, que una vez que Cristo los ha llamado, no los va a soltar. Sin embargo, la vida que vivimos, las condiciones por las que atravesamos, constantemente nos hacen perder el camino, nos hacen perder la ruta y nos hacen vivir y caer en tristeza, en depresión y, por qué no decirlo, en desesperación, cuando se pierde perfectamente la vista hacia donde el Señor quiere que veamos. Por eso es importante constantemente reconocer: ¿qué quiere el Señor que tú veas hoy? Si fuera hoy la oportunidad de estar ante tu Señor, podría decir tu familia, gloria a Dios, o qué confianza puede haber acerca de esta salvación. Fíjense que dice en algunos textos, y es amplio el tema, que nos perdemos en el camino. Dice también Eclesiastés, vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Y es muy fácil en cierto momento en el camino, cuando somos jóvenes, cuando somos maduros, estar muy ocupados, muy preocupados y perdernos en una nube que no nos deja ver claro hacia dónde va nuestra vida. Y cuando caemos en problemas, cuando caemos en conflictos, cuando caemos en dudas y en tentación, nos quebramos. Por eso viene esta palabra del Señor de una manera oportuna, para darnos toda la confianza en el plan soberano de Dios, para darnos consuelo en las aflicciones, para darte aliento en las luchas, para darte orientación en tiempos de difícil, para darte la seguridad de que estás en las manos del Señor, para darte toda la confianza que dice la Escritura, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra y Él se encarga hasta la vida y hasta la muerte de su Señor. Pero también es un tema, como leímos en el último versículo que hoy tuvimos juntos, tiene que ver con, hay un llamado a vivir en santidad. Así es que este texto, el día de hoy, ruego al Señor, nos guíe y nos encamine en la reflexión de su corazón. Fíjense que la primera parte, les pido si abren su Biblia en el capítulo 15 de 1 Corintios y en el versículo 50, nos empieza a poner la vista hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Dónde tenemos que poner y anclar nuestro corazón? Explicar para nosotros esta perseverancia de los santos nos deja claro que hay una promesa que el Señor da, pero este pasaje nos dice por qué podemos vivir y estar tranquilos y seguros en estas palabras del Señor. ¿Por qué? Primera de Corintios 15, versículo 50, las primeras palabras, vamos a leer el primer fragmento, desde el 50 al 53, nos va a estar dejando muy clara que esta esperanza futura que se puede tener el que está en Cristo, tiene una esperanza real y una esperanza verdadera. Y que lo primero que tenemos que estar claro es de nuestra condición humana. Como seres humanos caídos, la condición que nosotros tenemos es una condición pecadora. Por eso el versículo 50 nos empieza a hablar, y le empieza a hablar a los hermanos, le empieza a hablar a la iglesia. Ven cómo le habla de una forma muy amorosa Pablo. Hermanos, que les quede claro, hermanos, les dice Pablo a los de Corinto, no pueden heredar el reino de Dios en esa condición de corrupción. Fíjense, es muy interesante porque nosotros sabemos por los libros de doctrina que conocemos, por toda la escritura que nos va narrando, que la condición pecadora del hombre, esta condición corrupta, no es posible que entre en el reino de Dios. Si nosotros tenemos alguna duda, este pasaje nos deja claro esta condición de que el hombre en su condición natural, por lo que ha hecho en palabra y heredado, no puede entrar en esta condición en el reino de Dios. Pero lo más maravilloso que sobre esta base, sobre este camino oscuro, sobre este lecho fangoso, lo que viene Pablo a desarrollar en una forma amplia y externa es totalmente la esperanza, porque no los deja allí en el fango, no los deja allí en la desesperación, no los deja ahí pensando que no es posible entrar. Sí es posible para aquel que está en Cristo. Así es que nosotros podemos ver a partir del versículo 51 cómo esta naturaleza corruptible tiene acceso a la gloria de Dios. Ya lo había desarrollado en versículos anteriores. Si nosotros nos ponemos la vista en el versículo 42, Pablo está hablando con una comunidad de Corinto, que es una comunidad que se jactan de ser buenos argumentadores, buenos para la discusión, buenos para alegar y plantear los principios. Y Pablo, vean cómo les plantea de una forma amplia todos los argumentos para que quede bien claro cómo es necesaria esa transformación. Dice en el 42, se siembra en corrupción y dice, se resucita ¿en qué? Incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita para la gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucita en cuerpo espiritual. Esta es una promesa del Señor de que desde el principio había una necesidad, pero desde el Génesis podemos saber que está el remedio.
Hay una forma y una manera de atender al pueblo de Dios y está centrado en la esperanza en Cristo Jesús. Una transformación. Aquí Pablo entonces dice, esto es un misterio en el versículo 51. Esto es algo difícil de entender, es algo difícil de comprender, pero dice Pablo, se los voy a revelar. Versículo 51 dice, les voy a revelar un misterio, les voy a dar a conocer una información si es que no la conocían o no la habían entendido. Y vemos que se revela el telón y lo que se manifiesta de lo más maravilloso, 1 Corintios 15, ahora 51. El misterio que se les va a revelar es, queridos hermanos de Corinto, queridos hermanos de la iglesia de Dios Amor, no todos dicen no vamos a dormir. Y no se refiere a la hora del culto, se refiere a la muerte. Se refiere a la muerte. Es una figura que utiliza Pablo para decirles, tranquilos. Y es esa expresión que en la Escritura tenemos, que nos da toda una esperanza y una confianza. No todos dormiremos. Sabemos que va a haber algunos, va a explicarlo aquí, que ya han fallecido. Pero ya sean los que ya fallecieron o los que en vida podamos tener, si es que nos toca la venida del Señor Jesús en vida, hay una necesidad. Seremos transformados. Y regresa lo corruptible a incorrupción. La deshonra resucitará en honra. Y todas estas ideas que ya manifestó, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver la opción de vida. Así que el morir ya no es un tema de miedo. El morir ya no es un tema que se queda el cuerpo ahí enterrado. El morir ahora, el que muere en Cristo, lo hace con esperanza. Lo hace con confianza de que lo que está sucediendo es parte del plan de Dios. Dice que este no es cualquier evento, no es cualquier cosa. Y el versículo 52 nos anuncia y nos dice cómo se da esta manifestación. Es algo especial y lo anuncia con trompetas, como en la historia que podemos ver en las Escrituras cuando sonaban las trompetas anunciando la entrada del Rey. Y aquí dice la Escritura también en el versículo 52 que va a haber un momento donde la trompeta será la que anuncie la venida del Señor. Y eso es la esperanza que tiene para el pueblo de Dios en un momento. La palabra original en el griego se llama átomos. Aunque nosotros sabemos que se refiere a una partícula que decíamos indivisible, aquí lo está aplicando a una fracción de tiempo, a un breve momento, un instante donde el Señor cumple su palabra para su pueblo. Y así nosotros podemos ver en este tocar de trompeta, cuando nosotros, bueno, a mí, yo no sé si les gusta esta obra del Mesías, y cuando tocan esta obra de cuando la trompeta va a sonar y el solista canta con gran fuerza y nos recuerda ese momento especial y hermoso en que el Señor Jesucristo ha de volver. Y es un momento para su pueblo de gozo y de alegría. Entonces es la muerte, ya no el tema del miedo. La muerte ya no es un tema de duda, de desconfianza, sino es algo que nos llena de esperanza y nos ayuda a ver hacia allá. Pero esto es para nosotros un mensaje el día de hoy. Si estás en Cristo, si has puesto tu confianza en el Señor, la palabra del Señor dice que serás transformado al toque de la final trompeta. ¿Para qué me sirve saber todo esto? ¿De qué me sirve saber que algún día el Señor me va a rescatar? ¿Puedo yo vivir y decir, ok, ya el Señor me salvó, puedo estar confiado, me siento en la gracia, vivo como sea y dejo que la gracia sobreabunde? ¿O puedo vivir con esta confianza y esperanza y aplicarla a cada momento de mi vida? ¿Cómo aplicarla aquí y el ahora? El resumen de todos estos versículos lo que están haciendo es que hay una necesidad
que en una condición pecadora no puedes entrar al reino de Dios. Hay la solución donde en Cristo somos posiblemente entrar a ese reino y vivir en la gloria. Pero ¿para qué se lo dice a los de Corinto? ¿Y para qué se lo dice hoy a la iglesia Dios es amor? Pues es importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente y corazón que algún día, cuando el Señor nos llame, seremos transformados. Pero en tanto que esto viene, ¿cómo enfrentas tu día a día? Hay personajes, teólogos inclusive, que leyendo estos pasajes, pensando en la esperanza, y que vivían en la época de la Segunda Guerra Mundial, su vida fue transformada. En la cárcel recibieron la palabra de Dios. En la cárcel, ¿cómo se llaman estos lugares donde los apresaban ejércitos enemigos? Campos de concentración. Había palabra de esperanza y desarrollaron todo un pensamiento de confianza en el Señor basado en estas promesas. Les podía permitir pasar un tiempo en la cárcel, pasar el encadenamiento, pasar las opresiones y la falta de hambre, pasar la posibilidad de que ya su vida no tiene ningún sentido allí. Lo único que podían ver es la muerte hacia un futuro. La esperanza en el Señor les ayudó a transitar en esos tiempos difíciles. Años siguientes, la guerra de Japón, Corea, estos pasajes vinieron a ser el fundamento de la teología para esa gran nación chiquita que conocemos como Corea y que en la esperanza se centra toda la convicción, la confianza en el Señor de que había un futuro y les ayuda a salir de la guerra. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver en el capítulo 28 o 25 más bien del profeta Isaías, cómo hay una palabra de aliento y de esperanza para un pueblo que está pasando por tiempos difíciles. Cuando el profeta Isaías le habla al pueblo que está de Judá en tiempos de amenazas y de invasión, viene una palabra del Señor que les alienta en la esperanza. Y permítanme leer para ustedes esta porción del profeta Isaías. Si me ayudan a buscar, si lo quieren leer después, dice Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y continúa el profeta Isaías dando voz del Señor a un pueblo que está pasando por necesidad y le da la esperanza. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. La promesa del Señor ha estado constantemente para su pueblo. Desde el Génesis nosotros podemos rastrear ese cuidado que el Señor tiene de decirle a su pueblo, hay un camino de esperanza. Nosotros podemos entender cómo aquí con el profeta Isaías, a una nación despojada, amenazada, invadida, hay un camino de esperanza. También en el reino del norte hubo otro profeta que les habló, y es el profeta Oseas, que en un momento dado da una palabra de parte de Dios, y es una palabra de esperanza, y que algunos lo interpretaban en el tema de la invasión, algunos lo interpretaban en el tema de guerra, pero el tema que tiene aquí es la salvación que el Señor tiene. Oseas capítulo 13, versículo 13-14 dice, de la mano del Señor os redimiré, de la muerte te voy a levantar. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Hay promesa del Señor constantemente donde no acaba la vida allí cuando somos enterrados. Hay promesas constantes del Señor que siempre nos llevan a pensar en el más allá. Y cuando nosotros regresamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, lo que podemos encontrar son las promesas del Señor cumplidas para su pueblo. Cuando el apóstol le escribe a esta comunidad y le dice en el versículo 24 que también la muerte sería destruida como último, se está cumpliendo perfectamente la escritura en la vida y en la obra del Señor Jesús. Toda la escritura, hay un camino de aliento y de esperanza para su pueblo.
¿Es entonces la muerte un canto de victoria? Dice aquí en el versículo 54 que cuando va a haber un evento, y tenemos que pensar que es un evento que tenemos todos que enfrentar, va a haber un momento, y en ese momento, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, en el momento en que la vida del que cree en Cristo muere y pasa ese día a una condición especial, se hacen perfectamente el cumplimiento de todas las promesas. Y cumplirá, dice el versículo 54, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay nada que se pueda oponer a la obra del Señor Jesucristo. Esta es, queridos hermanos, la posibilidad hoy de nosotros de estar viendo hacia ese futuro esperanzador y glorioso. Para que, teniendo la vista bien clara de las promesas de Dios, y que precisamente la esperanza que tenemos nosotros se centran en que estamos tratando y leyendo a un Dios que cumple su palabra, que Él dijo en el pasado que algo iba a suceder, y se cumplió. Él dijo que vendría Jesús desde el Génesis, que vendría un Salvador, y se cumplió. Él dijo que volverá. Y como ha cumplido constantemente, podemos creer que Él volverá. Por eso, cuando estos pasajes ponen en un contexto de luchas, de conflictos, de tentaciones a esa comunidad, tiene una aplicación práctica también para nosotros el día de hoy. En las pruebas y en las tentaciones podemos saber que el aguijón de la muerte es muy interesante, porque en el versículo 56 aborda la muerte, aborda también el poder del pecado, pero también aborda de la ley. Y nosotros sabemos que Cristo cumplió plenamente esa ley y que Él venció al cumplir y venció para su pueblo. Así que viene la forma lógica y esperada. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué vas a saber? Vas a hacer sabiendo que el Señor te ha rescatado y que te ha asegurado esa salvación. Lo que quiere el Señor que hoy tengamos bien claro como iglesia es que hay una victoria que se ha dado en Cristo Jesús. Y es una victoria que, si nosotros nos atenemos un poquito al original, en español no podemos entenderlo tan claramente. Cuando el texto bíblico nos habla que esto se vista, versículo 53, dice: porque es necesario que lo incorruptible se vista de incorrupción. Esto dice que cuando esto suceda, el término en el griego tiene una manera, aoristo se llama, que quiere decir que se cumple en el pasado una sola vez y no es necesario que se repita. La obra de Cristo, cuando venció en la muerte, es una obra completa y suficiente para aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Y así, en el momento que tú, yo, cualquiera de nosotros tengamos que estar enfrentando este momento, va a ser un momento donde sea asegurada la victoria. Este es un canto de victoria. Aquí constantemente, si ustedes leen con cuidado, van a encontrar que la muerte no pudo vencer, que hay victoria en Cristo, que la muerte ha sido sorbida por Cristo. Por eso nosotros podemos leer y entender como algún teólogo que dice: la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Fue lograda en Cristo esa muerte de la muerte, que nosotros podemos aspirar a la vida eterna. Muchos de nosotros podemos decir en cierto momento: ¿qué esperas al final de la vida? Para muchos pueden decir: estar con Dios. Pero tenemos que estar bien claros que aún si hoy nos tocara este llamado, sí, la Escritura nos dice que estamos al Señor, pero no termina la historia. El plan que el Señor tiene trazado es un plan de redención completa, integral, donde habrá una resurrección, donde habrá una transformación y donde habrá toda la posibilidad de gloria para su pueblo. Cuando el pueblo de Dios
entiende y se sabe salvo, ahora puede asumir la invitación que también hace la Escritura, a mantenerse fiel. Dice el versículo 58 y el llamado que le hace a la iglesia. Iglesia de Corinto, iglesia, allá hoy el Señor nos llama a mantenernos fieles, firmes en el Señor. Vean el versículo 58, dice, así que hermanos, otra vez les dice a la iglesia, hermanos, amados, manténganse firmes. La firmeza, el apóstol Pablo empieza a decir sobre qué se basa en este capítulo 15. En la vida, la obra del Señor Jesucristo. Que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y que muchos lo han visto. Crecer en la obra del Señor. Esto implica alentar tu vida en la confianza. Fíjense que hace ya cerca de 13 años hubo un evento en Chile, al norte de Chile, en una ciudad hubo un evento en una mina, ¿se acuerdan? Ese fue un evento de carácter internacional, ya van a ser casi 13 años. Esa mina de alguna forma colapsó, 33 personas quedaron atrapadas. Podemos pensar primero en los atrapados, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido? Dice, todos aquí encerrados, atrapados. ¿Cuánto nos dura el aire? ¿Cuánto nos dura el agua? ¿Cuánto nos duran los recursos necesarios mínimos para vivir? La historia cuenta que fue más de 2 meses. ¿Cómo sobrevivieron? Hubo esfuerzos internacionales mediante una sonda que lograron hacer llegar hasta ellos. 700 metros de profundidad estaban ellos atrapados. Esa sonda les dio un aliento de esperanza. Por un lado, para los que estaban allá abajo, les dijeron, me están buscando, quieren saber de mí, no me han olvidado. Para los que estaban arriba, toda la familia, seguramente también, ¿qué gritaron? Están vivos, están vivos, vamos a hacer el esfuerzo. Fue todo un evento internacional, se movieron de diferentes nacionalidades, hubo actividades a nivel más alto de la ingeniería para estar buscando las maneras. Lo más interesante es que hubo planes y proyectos que se frustraron por el tipo de suelo, por los materiales, por la tecnología que estaban usando. Y se hizo famoso el Plan B. Un Plan B que implicó hacer una cápsula, llevarla hasta allá, y fueron rescatando uno a uno. Cuando leí esta historia hace poco, yo no puedo imaginar cómo habrá sido la vida de aquellos que estaban ahí atrapados. Pero cuando empezó a llegar una palabra, cuidado, alimento, oxígeno, por supuesto, agua, empieza a llegar todo lo necesario, pudieron soportar la vida que estaban viviendo allí. 67 días y poco a poco, uno a uno, los fueron subiendo 700 metros. Yo no sé si tú te sientas hoy en una mina que quizá colapsó en lo económico, en lo moral, en lo emocional, en qué área de la vida. Pero lo que queda muy claro que para el Señor, para tu Dios, el soberano, no hay un plan B. El Señor desde el principio planteó una manera para salvación de su pueblo. Desde el principio planteó la idea de un redentor. Desde el principio le estuvo alentando en diferentes momentos de la historia que vendría alguien que les habría de rescatar. Por eso Pablo lo que hace es recordar esta historia y decir que eso ya se cumplió en Cristo Jesús.
Por eso ese pueblo tenía que reconocer que ese Jesús que murió en la cruz, que murió por ellos, le da toda la posibilidad de vida. Así es que por eso podemos nosotros cantar como hace ratito. Nosotros tenemos esperanza. Por eso nosotros luchamos y vivimos y confiamos, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, no en las ondas que mandan alimentos o luz o agua o bebida. Nosotros lo que creemos es un Dios soberano que tiene control de los suyos, que nada se escapa de su voluntad. Y cuando nosotros recordamos estas figuras que utiliza la Escritura o la vida que tú ya has vivido, cuando el Señor ya te ha rescatado y te ha dado muestras de que Él tiene un cuidado y que tiene un plan, son para que no te olvides que así como en el pasado ha estado contigo, el Señor sigue hoy estando contigo y en el futuro, cuando sea, el Señor no te va a dejar atrás. Por eso es que tenemos esperanza. Y Pablo le dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 13, el Dios de esperanza es al que oramos. Con esperanza podemos orar como pueblo de Dios, con la certeza de que Dios te escucha, con la certeza de que nada se escapa de la voluntad del Señor, con la certeza de que Él está al cuidado de tu vida. Con la esperanza podemos congregarnos y alentarnos mutuamente, y cantar juntos, y celebrar juntos, porque tenemos todos la misma visión, de que hay un Dios que ha preparado un plan para su iglesia. Por eso vivimos con esperanza. Y dice también Pablo en la carta a los Colosenses que Él, Jesús, es nuestra esperanza. Como sociedad, estamos muy centrados en el hombre. Estamos muy centrados en nuestras capacidades. Estamos muy centrados en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Hoy nos lleva la Escritura a centrar nuestra mente en quien debemos hacer. En Jesús, tu Redentor. El que te redime, el que te permite pasar de esa condición de un cuerpo corruptible a en un futuro glorioso, a estar delante del Señor. El pueblo de Dios no está exento de quedar atrapado en alguna mina. Nadie está exento de eso. Aunque yo diga y declare que soy cristiano, no me exime de problemas, de dificultades, de enfermedades. Algún día, como una consecuencia lógica del pecado, llegaremos a la muerte. Pero también es importante que como cristianos también tenemos la obligación y no estamos exentos de manifestar, como nos pide la Escritura, que somos rescatados y tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. En la lucha, en la prueba, en la aflicción, estamos llamados a vivir con esa esperanza que nosotros tenemos. Porque mi debilidad, según lo explica la Escritura, se hace una fortaleza si estoy en el Señor. Aún mi torpeza y mi falta de habilidad, aún mis errores y omisiones, el Señor las puede transformar en algo de bendición. Así es que, si Dios es tu fortaleza, si Dios es tu confianza, si el Señor ha puesto en ti este sentido claro de que Él te ha llamado para salvación, es tiempo de que veas en cada aspecto, como les pasó allá en la mina, cuando llegaba agua, cuando llegaba aire, cuando llegaba una nota, son las formas que el Señor está usando para alentarte y recordarte que Él está contigo, que nada se le ha salido de su control, que nada se le escapa de su voluntad. Esta esperanza es la que a muchos les llega a pasar, que se enfrentan en la vida y dicen la gente, oye, estás pasando por un problema tan difícil y yo te veo contento. Estás en el hospital, te veo gozosa. Estuve con una persona en esta semana en la que iba a ser operado su hijo, y
daban testimonio de que las operaciones previas, porque este chico lleva más de 10 operaciones, daban testimonio la familia de cómo esa hermana, el esposo y la familia enfrentaban cada operación. Y lo hacían diciendo, estamos en las manos del Señor. Tan sencillo, tan simple como eso, era la manera de dar testimonio. Porque estamos obligados a demostrar como pueblo de Dios que en medio de la lucha y en medio de la aflicción, tu Señor es tu esperanza. El Señor te bendiga. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque en los momentos más oscuros tú has venido a ser nuestra luz. Gracias, Señor, porque en los momentos de debilidad tú has venido a ser quien nos levanta y nos sostiene. Gracias, Señor, porque en la desesperanza tu palabra nos confirma que hay un futuro glorioso para tu pueblo. Hoy te suplicamos, Señor, por la guía y dirección de tu Espíritu Santo, que podamos ser un pueblo fiel a la obra que inició nuestro Señor Jesucristo. Que seamos hermanos y amados, que nos mantengamos firmes y constantes, y que cada día, Señor, en la lucha y en la expectativa, podamos estar creciendo, siempre en el pleno conocimiento de que todo está bajo el control de nuestro Señor. Afirme en nuestros corazones, Señor, esta certeza, que el vivir de una vida que a ti te agrada vale la pena, que vivir de esta forma es hacerlo de acuerdo a tus preceptos y no es en vano, nos dice tu palabra, vale la pena vivir. Ayúdanos, Señor, a corregir aquello que tengamos que corregir, a animar a aquel que tengamos que animar, a consolar al que tengamos que consolar. Y en ese caminar, Señor, como pueblo tuyo, hoy suplicamos, siempre nuestra visión esté clara. ¿Quién es nuestro Dios, nuestro Redentor? ¿Y quién nos ha traído a salvación? Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permite ser conscientes de la obra que estás haciendo en mi vida, en la iglesia y en esta sociedad. En Cristo Jesús oramos. Amén.